Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Estamos alegres y muy contentos de tenerles con nosotros el día de hoy. Qué bueno tener a John con nosotros, al Dr. David Watts, al Dr. Don Paul Gray, Josh Rosenstern y Dave Smith. Y Dave, queremos continuar donde nos quedamos en la previa programación. Versículo 8. Versículo 8, así es. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla bien de vuestra fe en todo el mundo. Se refiere al Imperio Romano. Ahora, Pablo nunca había ido a Roma, pero él fue llamado a ir, fue impulsado a ir. Y él fue, pero no como él pensaba que iba a ir. Así es, no como lo planeó. Él fue como invitado de Correcto. César. Encadenado. Él y varios de sus colegas fueron a un viaje costeado por el Imperio Romano, pero a la prisión. Cuando todo esto sucedió, estaba en la prisión. ¿Por qué fue tan deseoso de ir a Roma? Nunca había visitado ese lugar. Él conocía personas que estaban allí en la iglesia de Roma. En la última parte de este libro de Romanos los cita, ¿no? Los menciona, pero ¿cuál fue el propósito de ser tan deseado o desear tanto predicar en Roma? Yo creo que cuando él habla en este versículo, lo que pasa es que la iglesia tenía una reputación tan grande, una reputación en Roma por su localidad, que tenían una visibilidad muy especial de poder glorificar a Cristo. Y de hecho, en este momento Roma era la ciudad más importante del mundo, o una de las más importantes del mundo. Así que para poder ser conocidos, él dice, bueno, su fe es conocida por todo el mundo. Y en las notas dice que habla del Imperio Romano para poder ser conocido y tener buena reputación. El Imperio Romano era bastante oscuro, aún había gente siendo martirizada y gente adorando diferentes dioses, gente adorando Sí. a César, así que era un lugar muy oscuro y creo que él quería hacer brillar la luz de Cristo en un lugar muy Pero oscuro. hay algunos lugares que son simplemente más influentes que otros. Absolutamente. Y esto yo creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Roma Claro. era un factor muy poderoso en cualquier parte del Sí, mundo. bueno, sería como ir a la ciudad de Nueva York o algún otro lugar que Sí. fuese un lugar muy importante y crucial en el mundo, absolutamente, sí. Claro. Él dice en el versículo 11 que quería impartir un don espiritual para que pudieran ser establecidos. Creo que lo que el doctor Watts está diciendo es la importancia de esa ciudad influyente que tuvo y aún tiene un impacto en el mundo. La idea Sí. es, por supuesto, que se corrompió a través del catolicismo romano en cuanto a la verdad de la palabra, pero el fundamento del comienzo de la iglesia fue necesario en esa era para Roma, especialmente la influencia que tuvo en el Oriente Medio, las áreas de esa Pax Romana, que la paz que persistía a través de todo el continente era necesario para el esparcimiento del Evangelio, desde Turquía y lo que nosotros vemos el día de hoy como Antioquía, Siria y hasta llegar a Europa. Dios usó ese beneficio para que el Evangelio No pudiera hay viajar. registro. Y estoy tratando yo de recordar de que él predicó en la iglesia de Roma, ¿correcto? Ellos tenían casas. Él estaba sí. en la prisión, en una casa que había alquilado, y llegaban a él cada día, Sí. casi sin detenerse, ¿no? Se predicaba y se enseñaba Llevó a allí. cabo el Ministerio de Prisiones. Eso lo hizo. Eso sí lo hizo. Eso es verdad. Sí, me permite decir algo acerca de eso. Mire, estaba leyendo un erudito y dicen que Pablo había escrito que él quería ir a España. Y este erudito dice que muy probable que él estaba tratando de hacer que Roma fuese un punto céntrico para poder llegar hasta otros lugares en Europa, a España y a Francia y a otros lugares. Y muchos eruditos creen que sí fue a España, pero con eso en mente, en cuanto a la ciudad de Roma tenía casi 500,000 de personas. Los que estudian las estadísticas dicen que eran como 500,000 de personas. Dicen que la población del mundo era como de 5 o 10 millones en ese entonces.
¿Cómo adquirieron el número? No lo sé, pero 500,000, probablemente como el hermano Watts dijo, era la ciudad de Nueva York de entonces, la ciudad más grande, y era donde Nerón estaba. Sí, Nerón estuvo allí, y es triste decir que él fue el que dio la orden de que Pablo fuese decapitado Así y es, así martirizado. es. Bueno, de todas maneras, él sí predicó en Roma, pero llegaron a donde él estaba, en lugar de él ir a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si pudiésemos diferenciar en esta capacidad, la epístola más importante fue la Correcto, sí, epístola a Roma, lo que ciertamente. estamos estudiando ahora mismo. Y el decir que su fe, eso se está hablando de todo el mundo. Ahora, evidentemente, de alguna manera, algunos de los miembros de la iglesia de Roma le dieron a Pablo esta información y le dijeron lo anclados que estaban estas personas en la fe. Y Algunos creen que esos fueron Aquila y Priscila. sí, muy posible lo pudo haber sido. Y otros que estaban allí, pero su fe, de la que se habla en todo el mundo, él tuvo que haber tenido contacto con algunos creyentes de Roma cuando él dice esas palabras, ¿no? F. Bruce en su comentario dice que estos cristianos debieron haber sido fuertes. Los cristianos de Roma no eran populares y repudiados como enemigos de la raza humana y se les acreditaban vicios como incesto y canibalismo. En grandes números se convirtieron en víctimas de la maldad imperial y fue bajo esta persecución que los cristianos bajo Nerón tradicionalmente forma el marco para el martirio de Pablo, así que tuvieron que ser muy fuertes, Claro. gente muy dura mentalmente, porque ellos Estaban bajo estaban presión bajo todo el presión, tiempo, muy ¿no? buena manera de decirlo, bajo presión de Nerón y no se les daba la bienvenida. Sin embargo, eran fuertes en su fe y Pablo los está felicitando, como usted dijo, porque había escuchado acerca de su gran reputación. Pero notemos lo que él está diciendo. Él está hablando de la Así fe es. de ellos. Así es. Eso es lo que él menciona y el Espíritu Santo lo dirigió a resaltar eso. Y eso siempre debe de ser el factor más poderoso en nuestras vidas también, considero. Obviamente Pablo fue quien proclamó la fe en Cristo y la cruz. Amén. Sí. Muy bien. Dave, por favor, adelante, versículo número 9. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, Su espíritu humano, en el evangelio de su Hijo, Jesucristo y el crucificado. que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo tenía una fuerte vida de oración y eso es lo que hemos estado diciendo aquí. Usted puede tomar la posición de que, bueno, ese era Pablo, él necesitaba eso, yo no soy predicador. Eso no importa, eso no tiene nada que ver con ello. Usted quiere el bienestar de Dios en su vida y corazón, haga lo que este hombre hizo, Sí. hágalo. Y a cada mañana voy al Señor en oración, vengo acá al estudio, al edificio de administración y con el propósito de buscar al Señor. Cada mañana. Yo no fallo en llegar una mañana y buscar al Señor por un periodo de tiempo y luego estudiar la palabra por un periodo de tiempo también. Hago eso cada tarde y realmente tal vez falle en un día u otro, pero no frecuentemente, porque yo tengo que tener Así es. esta relación con el Señor. Necesito su ayuda, su dirección. Yo necesito, la tengo que tener. Y Hermano Suárez se podrá dar cuenta ahí que está enfatizando, dice, porque testigo me es Dios, el cual sirvo en mi espíritu, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Demasiadas veces la gente dice que tienen una necesidad y piden oración y uno dice, sí, yo oraré por ustedes, y no lo hacemos. La gente dice, necesito oración y decimos, sí, estamos orando, pero realmente estamos orando por ellos. Y solo quiero enfatizar que tenemos que ser como Pablo. Él dice, les digo que Dios es mi testigo, que yo no me olvidaré de orar por ustedes y estaré exaltándolos. Pero yo, cuando le decimos a alguien que vamos a orar o que estamos orando, necesitamos orar por ellos. Tenemos Así que es. dejar de hacer lo que Así estamos es. haciendo y Correcto. orar por ellos. Las cosas están muy mal en un mundo, especialmente en las redes sociales, en Facebook. Alguien presenta una necesidad y la gente pone, bueno, estoy orando por usted o estamos orando, pero
solo con escribir esa declaración y decir, La frase. estoy orando, eso no es orar por la persona. Tenemos que detenernos como Pablo y decir o levantarlos en oración. Pablo quiso enfatizarlo, que yo estoy haciendo mención de vosotros siempre en mis oraciones y cuando ustedes me pidan oración, yo voy a orar por ustedes. Y realmente una oración con fe tiene mucho Abarca poder. mucho. Permítame tomar una dirección diferente. Me fijé en sus notas, hermano Swagger, y dicen que el 60 DC, Pablo escribe esto, y estoy de acuerdo que fue como en el 60 DC. Esto fue el tiempo en el que Nerón tomó el control. Estaba leyendo en un libro el otro día que Nerón había puesto palabra contra los cristianos y estaban matando a cientos de ellos. Así que al estar escribiendo Pablo esto a la iglesia en Roma, ellos estaban bajo ataque muy serio de parte del gobierno, Nerón, y estaban matando a muchos cristianos. Todos ustedes probablemente han Sí. leído que cuando él decidió quemar la ciudad, él utilizó el cuerpo Correcto. físico de cristianos, los cubrió con un tipo de algo para que se quemaran y los hacía como así es. linternas y los quemaba hasta morir. Y bueno, este es el margen de tiempo del que estamos hablando. Él escribió esto como en el 60 DC y bueno, yo me imagino cuando ellos leyeron eso, hermano Swagger, probablemente dijeron gracias a Dios que alguien está orando por nosotros porque estamos en problemas Sí, aquí así en es. Roma. Sí, ¿ven Así eso? es, sí. Así es. Están en gran persecución más que en cualquier otro lugar del mundo. Así es. En este entonces, Así la es. persecución en Roma, Este hombre estaba poseído por absolutamente, demonios. y Nero. mataron a cientos de ellos. Tenemos que ir a la pausa. Y qué bueno que el doctor Gray resaltó eso porque era necesario. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y nosotros estamos tan alegres de tenerles con nosotros. Les hago una pregunta. ¿Le está invitando usted a sus amigos a sintonizar la cadena? Yo creo que será de bendición para ellos. Sé que así será y también para usted. Qué bueno que John Rosenstern nos acompaña, David Watts, el doctor Don Paul Gray, Josh Rosenstern y Dave Smith. Y estamos estudiando el libro de Romanos. Y no sé cuánto tiempo estaremos aquí con este libro. Bueno, yo creo que mucho tiempo, pero esta es una gran bendición Sí, para mí amén. y lo sé que para usted también. Así que cuéntele a otros sobre la programación, por favor. Muy bien, Dave. Hermano Swagger, no quisiera prolongar el progreso del libro, pero antes de la pausa leímos las palabras del apóstol, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones y yo quisiera convertir esto en una oportunidad de petición y recordatorio para el pueblo que nos sintoniza fielmente. Y eso es pedirles por favor que no olviden mantenernos en sus oraciones Sí. sin cesar, que ustedes mencionen Sí. nuestras vidas siempre en sus oraciones. El legado de mi familia ha sido uno de intercesión del lado de mi padre, mi abuela, que hemos hablado de ella muchas veces. Solamente voy a decir esto, que su vida era una vida de constante oración e intercesión. Y muchas de sus oraciones, yo sé que fueron por este ministerio y esta cadena. Necesitamos tener las oraciones y la constante oración del pueblo de Dios para que esta obra que siga avanzando la necesitamos. De Así hecho, es, Dios nos ha así llamado a es. hacerlo. Así que solo quiero recordar y tener ese ánimo que así como Pablo estuvo orando por este grupo en Roma, que nosotros solicitamos las oraciones del pueblo para que siempre nos mantengan en Como oración. mencioné varias programaciones atrás, cada cristiano debe de tener un tiempo de oración. Cada Amén. día. Cada día. Usted no tiene que orar 3 o 4 veces. David oraba 2 veces al día. Daniel 3 veces al día. Pero si usted separa un tiempo cada día, eso cambiará su mundo. Créanme. Muy bien, Dave, vamos a continuar en el versículo 9. Porque testigo me es Dios al cual sirvo en mi espíritu, Su espíritu humano, en el evangelio de su Hijo, Jesucristo y el crucificado. que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo tenía una vida fuerte de oración. Yo quiero que ustedes
consideren lo siguiente. Aquí está un hombre que odiaba a Cristo. Antes de venir a Cristo lo odiaba y lo hubiese matado si lo hubiese podido encontrar. Obviamente Cristo había sido resucitado, pero así fue cambiada su vida total y completamente. Y él dijo, a quien sirvo con mi espíritu, su espíritu humano, en el evangelio de su Hijo, ahora Jesucristo es lo más importante en su vida. Así Dios puede cambiar una situación y una vida. Oh, sí, alabado Así lo Dios. Pablo, cuando fue a Damasco, él fue allí a cerrar la iglesia en Damasco. Y, y la iglesia realmente, o no las iglesias, pero las sinagogas, los gobernadores de las sinagogas sabían que él estaba allí, sabían que él iba en camino, pero se sorprendieron cuando él llegó allí. Él no estaba buscando matar a los cristianos. Todo había cambiado y cambió instantáneamente. Correcto. Cambió Sí, así es. instantáneamente. Y eso es lo que Dios puede hacer. Puede cambiar las cosas inmediatamente cuando nosotros nos toma un día completo. Correcto. Él era Saulo de Tarso, y él primeramente era muy educado. Él conocía la ley, creo que mejor que cualquier Él persona era un de sus maestro de la contemporáneas. palabra. Y él era muy religioso. Y tiene la razón, pero él tenía un odio por Jesucristo y por todos aquellos que servían a Jesucristo. Creo que la Escritura dice que él estaba amenazando a todo aquel. Bueno, él los arrastraba desde sus casas y los traía para que estuvieran delante del concilio Él para fue ser juzgados. responsable por una gran cantidad de cristianos que murieron. Exactamente. Pero en ese camino a Damasco, porque él quiso expandirse fuera de Jerusalén y traer esa persecución a otros lugares, a él se le dio el permiso de hacerlo y él iba rumbo a Damasco cuando él tuvo esa experiencia que lo tumbó de su caballo, y cuando él preguntó y dijo, ¿quién es? La respuesta no llegó vagamente, sino que dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así es. Pero sería Así ese es. Jesús que cambiaría su vida, y aún hasta cambió su nombre de Saulo a Pablo. Y cantamos, no lo voy a cantar, pero lo voy a citar, oh, qué cambio en mi vida. El apóstol Pablo, pero es lo mismo para todos. Su Así cambio, ese cambio es milagroso y no hay nada que quede igual. Yo creo que si hacen lo que estamos diciendo, ellos se pueden sorprender de lo rápido que Dios puede moverse a favor de ellos. Al estar hablando de esto, mi mente se fue a Pablo, que era Saulo, viendo a Esteban ser lapidado. Correcto. ¿Se pueden imaginar si pudiéramos estar ahí enseguida de Saulo y decir, oye, Saulo, ¿lo ves ahí? Están matando a Esteban, ¿qué piensas? Él probablemente hubiera dicho maravilloso. Él estaba Sí, yo sosteniendo lo sus apruebo. ropas. Sí. Y él se aleja de ahí. Y él se involucra en estas amenazas y todo eso. Y bueno, literalmente él tenía el espíritu de odio y asesinato contra esta Así gente. es. Correcto. Y él fue cambiado Así es. en un instante. Yo creo que Dios sabía también que Pablo haría el trabajo que se necesitaba hacer en esos viajes misioneros, porque cuando él fue cambiado, esa misma tenacidad que él tenía persiguiendo a los cristianos, utilizó eso para hacer crecer la iglesia, porque es Pablo cierto. llegó al punto en el que dijo, pueden golpearme, hacer lo que sea, yo, bueno, no importa, porque él sentía Sí. una deuda con Dios por todo lo que Dios lo había ayudado, y utilizó su intelecto, sus habilidades. Él obviamente era muy fuerte también porque él fue golpeado mucho. Así En la es. prisión también Así estuvo es. mucho, y Dios sabía que si él lo pudiera cambiar, imagínense qué es lo que Dios puede hacer con personas en nuestro mundo, con su intelecto y con sus habilidades y con sus finanzas, y ellos le entregaran su corazón al Señor, Dios los pudiera usar. Pero ¿qué saben, pudiera lograr? Pablo, él dijo, yo era hebreo de hebreos, y él listó todos los premios y galardones, pero Sí. dijo, yo lo considero todo como una pérdida. Yo prosigo a la meta, Así al es. premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dijo en Filipenses, a fin de conocerle. Y tiene la razón, el Señor utiliza esas cosas sin duda alguna, pero al final, para Pablo, él se fijó en todo eso que era y todo lo que él había logrado, y él dijo, no, eso no es lo que está delante de mí. Y hermano Swagger, quiero regresar porque usted mencionó, se me olvida cuándo fue, pero mencionó, lo sé, que Pablo deseaba ir a Roma. Y si es que recuerdo correctamente, Roma, la iglesia en Roma tenía muchos gentiles, no había Así muchos es, judíos, así sino es. que eran gentiles. Pablo
a él se le dio un llamado y una Los carga gentiles. por los gentiles y una unción. Sí, él era el apóstol de los gentiles. Para los judíos también, por supuesto, pero para el mundo de entonces, los gentiles. Y ese ardor, ese llamado y esa pasión, creo que es lo que lo condujo. Él fue llamado por Dios para ir a donde quiera que fuese que los gentiles y el pueblo de Dios estuvieran. Y yo me fijo el día de hoy, y lo digo desde esta perspectiva, yo me fijo en el llamado de Dios que está sobre tantos hombres de Dios. Yo lo incluyo a usted con respecto a esta obra aquí. El llamado lo lleva a uno a diario, por lo que yo puedo observar. Tanto así que tenemos que buscar una programación más, una señal Así más, un es, país más, así es. porque ese es el llamado. Y no hay cómo retractarse. Tenemos que seguir avanzando en eso. Y yo creo que fue el hermano Mark Bontaine, tal vez, que fue llamado a India. Creo que Sí, sí, correcto, ¿verdad? sí. Su corazón era estar allá. Él estaba en camino a otra ciudad, no en India. Estoy tratando de recordar dónde era, pero bajó de la embarcación donde aterrizaron y el Señor le dijo, este es el lugar donde tienes que ir. Y él llamó a Springfield y dijo, yo no voy a ir a tal lugar, ¿no? Donde lo querían llevar, pero yo voy ahora a Calcuta. Y yo he visitado ese lugar. Realmente no es... El pueblo indio son de las personas más inteligentes en el mundo. Y realmente que lo son. Allí encontramos tantos doctores y abogados que están aquí en esta nación. Y científicos. Y científicos, sí, que son indios. Son personas inteligentes, pero su religión los está matando, los está destruyendo, porque pueden cambiar esa nación para bien si ellos sirven a Jesucristo. Me parece que es India del norte, el norte de India, que es musulmán. Sí, señor. Sí, frontera con Sí, Pakistán. sí. Hinduismo Y, también. pero si miramos toda nación del mundo, su religión realmente los hace decaer. Así es. Esa es la situación que tienen. El hermano Bontaine, si es que recuerdo correctamente cuando usted lo compartió, era que él no podía aguantar las ganas de regresar a donde Dios lo había llamado. Él estaba ansioso por regresar, ni siquiera estando aquí en los Estados Unidos. Él no podía esperar más, porque Dios le había dado a él la carga. Y había una pasión, había un empuje que había con eso, con ese llamado de predicar el evangelio o de hacer lo que sea que Dios lo haya llamado a hacer a uno. Y yo sé que eso estaba en el corazón del apóstol en todo momento. Este hombre fue uno de los hombres más piadosos que yo he conocido, Mark Bontaine. La primera vez que lo escuché, yo prediqué una campaña en Illinois y él era uno de los oradores allí también. Y él contó cómo él había encontrado a un niño en una cuneta, ¿no? Un niño que no tenía dónde ir. Tenía tal vez unos 11 o 12 años, algo así. Y cuando terminó su ilustración, él dijo, y aquí está. Y ese niño se levantó. Y bueno, en aquel momento, la actitud que él tenía realmente, este hombre, un joven me dijo cuando lo llevó al aeropuerto, desde aquí al aeropuerto, este hombre no deja de orar, él está orando todo el tiempo. Ahí está. Y así era él. Dios todavía está haciendo grandes cosas para aquellos que se atreven amén, a creer. así es, sí. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan ninguna programación, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.